Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, denme unos minutos para poner aquí la presentación. Mientras, ¿alguna duda con la planeación? ¿Ya todo el mundo lo revisó? Ayer les subí la planeación. También les dejé para que apuntaran sus equipos. ¿Ya también lo llenaron todos? Si no, para que también se vaya definiendo ya, por favor, de una vez. Y si tienen preguntas en la planeación, aprovechen. Normalmente los temas están acomodados, no están en orden cronológico, es nada más como para indicar, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver? Lo iremos viendo los temas conforme se vayan ofreciendo para la materia, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo bien las cosas, pues, de la materia. Ya casi voy, ¿eh? Ok, ahí en el chat andan viendo con quién se arman los equipos. Ah, por cierto, ya también tengo los depósitos. Muchas gracias. Yo espero que lleguen rápido. Espero que lleguen al chance en el transcurso de la semana lleguen. Ojalá estaría buenísimo. Y nada más esto se estaba pendiente ahorita de los que estamos ya inscritos. Estaría pendiente resolverlo para una MSP. Ay, perdón, permítame tantito. Ya, perdón. Mm,
Pero tengo aquí un relajo con mis archivos, entonces... Bien, creo que ya está. Bueno, entonces, seguros no hay preguntas con la planeación. Bueno, entonces yo la voy a entregar. ¿Ok? No, profe, ninguna. Muy bien. Les dejé también material. Por favor, esos están los PDFs de la familia del microcontrolador que vamos a utilizar, que es el MSP. Nuestro microcontrolador es el MSP 430 G2553, ¿no? Es el microcontrolador en específico. Pertenece a toda una familia de los MSP 430. Entonces tenemos dos PDFs ahí. Los de los MSP, el de la familia de los MSP 430, que es un PDF enorme. Y tenemos el PDF específico pues de la subfamilia de los G20X53 o algo así. Entonces tiene información más específica que corresponde al microcontrolador que vamos a usar nosotros. Entonces, son lecturas a las que tenemos que acostumbrar, ¿no? Es como un tipo de hoja de datos del microcontrolador. Y pues tómenlo como su principal referencia para el trimestre, ¿no? Prácticamente todo está explicado ahí. Entonces, cosa que vamos en la clase, cosa que pueden reforzar con con esos PDF. Y también siempre les pongo una referencia de programación en C. Vamos a utilizar C++, C y C++, principalmente C. Entonces también, bueno, esa es la otra pregunta. ¿Qué tal cómo andamos en programación? Me faltó dejarles ahí una encuestita para saber si requerimos algún repaso o qué onda. Pues esa la voy a subir ahorita más al ratito, ahorita que acabamos la clase, ahí para que la chequen, por favor. Ok, entonces ahí ya están todos viendo la presentación, ¿va? Sí, profe, ya salió. Va que va. Bueno, pues siempre me gusta empezar esta plática pues, de conceptos generales preguntándoles qué es una computadora. Necesito que me digan qué es una computadora. Muy bien, yo voy a escoger entonces, a ver. Ah, Juan José, a ver, adelante. Hola, hola, creo que no te escuchas. A ver, vamos a darle chance a Juan José para que revise ahí su audio. Ah, ok, a ver. Ok, dice Juan José que es un sistema que procesa datos, que recibe la entrada y de esta forma entra una señal a la salida y que su micrófono no funciona. Ok. ¿Cómo ven?
Bueno, yo siento que una computadora es algo que se encarga de hacer operaciones con la información que recibe. Pues sí, Un ¿no? sistema que hace operaciones. Básicamente tiene eh, datos de entrada. Ahorita vamos a decir que hay una cajita negra, hace algo y nos entrega una salida, ¿no? Que es el principio de todos los sistemas, ¿no? Básicamente. Casi siempre cuando vemos sistemas lineales en las materias, pues lo primero que nos ponen es eso, ¿no? Cajita negra, entrada de datos, algo pasa en la cajita negra y sale. Entonces, pues sí, esa es una idea muy general que nos da el panorama, pues, ¿no? ¿Por qué esta pregunta? Digo, pues, hoy en día tenemos computadoras, pues, en todos lados, ¿no? Y lo que nos concierne a nosotros son computadoras que llamamos de propósito específico, ¿no? Entonces, vamos a decir que pues es una máquina, es un sistema, digo, más específicamente que un sistema, pues también en realidad consiste en una máquina, es un dispositivo electrónico, va a hacer un tratamiento automático de la información, eh, justamente la entrada que nos mencionan sus compañeros, la entrada de datos, nos permite realizar problemas matemáticos, ¿no? Operaciones aritméticas y lógicas mediante el software o el programa informático que nos da las instrucciones, ¿no? Para que la máquina pueda operar y realizar dichas instrucciones, ¿no? Para dichas operaciones, más bien. Entonces, tenemos computadoras en todos lados, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ¿cómo se llama? Pues nuestras computadoras, las que tenemos de escritorio, nuestras laptops. Hoy en día tenemos una variedad de dispositivos también mucho más amplia que hace 20 años, ¿no? Que son muy comunes ahora, las tablets, los celulares, por supuesto. Entonces, hay una gran diferencia entre las computadoras de uso personal y y las que son de propósito específico, ¿no? Entonces, digo, esta imagen nos hace referencia de un montón de cosas que podrían tener o no. Digo, hoy en día, o sea, muchos de esos aparatos tienen pues una computadora integrada en el sistema, en el dispositivo completo, ¿no? Lo que van a escuchar también como una microcomputadora o un microcontrolador o un microprocesador, ¿no? Ahí tienen sus pequeñas diferencias con esas cosas, pero en esencia, o sea, su esencia es la misma, ¿no? Son computadoras muy chiquitas que están pensadas para algo en específico, ¿no? Entonces tenemos incorporado, y sobre todo ahora en la nueva era de lo que se llama el Internet de las Cosas, ¿no? Que son todos estos dispositivos, pues que se les dice inteligentes, que básicamente son aparatos con acceso a Internet para poder proveernos de información extra a la que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Del refrigerador que te avisa si ya se te va a acabar la leche, por ejemplo, ¿no? Los dispositivos como Alexa o el Google Home, que son esta asistencia por voz, pero que tienen una conexión a Internet, ¿no? Entonces ya te permiten hacer automatizaciones de tu casa, como prender y apagar luces y cosas así, ¿no? Toda la gama de dispositivos médicos que podríamos encontrar en un hospital, en su gran mayoría, cuando estamos pensando en aparatos que involucren electrónica digital, seguramente tiene un microcontrolador incorporado, ¿no? Una microcomputadora. Entonces, eso me lleva al concepto de sistema embebido, ¿no? El sistema embebido, como tal, es un sistema computacional, o sea, una computadora, ¿no? Entonces, caemos en lo mismo, o sea, es una máquina electrónica, un dispositivo electrónico capaz de resolver operaciones, ¿no? Cuya entrada son los datos que va a transformar, que va a procesar, y
las instrucciones, el programa informático o el software, ¿no? Lo que nosotros escribimos en nuestros IDEs, ¿no? El IDE, que es el Integrated Development Environment, ¿no? Básicamente el programita donde nos sentamos a escribir. Entonces, aquí viene la parte pues, más importante en la que radica la diferencia, ¿no? El sistema computacional aplicado se distingue de otros como las computadoras personales a las que estamos acostumbrados o supercomputadoras, ¿no? Como servidores o máquinas muy, muy grandes porque con una gran capacidad de procesamiento. Más bien, los sistemas embebidos son sistemas de propósito específico que resuelven cosas muy, muy en particular, ¿no? Una computadora de personal, nuestra laptop, abrimos 20,000 programas diferentes para hacer 20,000 cosas diferentes. Y está bien, digo, para eso es, ¿no? Para eso está pensada. Y los sistemas embebidos, o la intención de un sistema embebido, es resolver un problema en específico. Eso nos hace, digamos que el enfoque que tiene, ¿no? Es, o sea, ¿cómo les diré? Si vamos a resolver un problema en específico, digamos que la capacidad de procesamiento que requerimos de la computadora no es tan grande como la requeriríamos para una computadora personal que es de propósito general y que hace muchísimas cosas, ¿no? Entonces, normalmente, en la definición tradicional, pues, parte de un sistema embebido es que el microcontrolador que tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro sistema, tiene capacidades de procesamiento muy reducidas comparadas con una máquina de propósito general, lo cual no implica que sea malo, pues porque simplemente está pensado para otra cosa, ¿no? Entonces, como decir, ¿para qué quiero una bazooka para matar a una mosca? ¿No? Con una chancla es más que suficiente. Y en ese sentido va, ¿no? Porque como están pensados para diseñarse para propósito específico, para resolver problemas específicos, piénsenlo en el gran volumen de producción, ¿no? No me voy a gastar un dineral en utilizar un poder de procesamiento excesivo que no requiero para resolver un problema en específico, que lo puedo resolver con algo mucho más pequeño y que a grandes volúmenes evidentemente va a ser mucho más económico la producción, ¿no? Entonces, repito, no es que sea malo, es que está pensado para algo diferente. Entonces, digo, este concepto de sistema embebido en realidad hoy en día ya es mucho más fluido, sobre todo por la fusión que hay de aparatos hoy en día, la gama de aparatos que tenemos hoy en día, en su tiempo, cuando recién salió el celular, yo creo que se podría haber considerado como un sistema embebido, como algo de propósito específico que era para realizar llamadas. Hoy en día es una computadora más, ¿no? Tiene la capacidad de procesamiento prácticamente igual o mayor que muchas de las computadoras personales, ¿no? Entonces, pasó de ser un sistema embebido de propósito específico a una computadora de propósito general. Las dimensiones y todo eso ya es muy relativo, ¿no? Entonces tenemos tablets de todos tamaños también. Entonces, hay una constante evolución de la tecnología y que muchas veces también ya bajan demasiado los costos para implementar hardware mucho más poderoso, ¿no? Entonces, cada vez tenemos sistemas embebidos mucho más poderosos que se acercan más a las capacidades de un sistema de propósito general. Un ejemplo también de microcomputadoras que ya tienen una capacidad enorme son las Raspberry, ¿no? Estaría padrísimo utilizar Raspberries en el curso, sin embargo, pues son muy caras, ¿no? Entonces no aplica como para usarlas en el curso. Eventualmente estaría padre que tuviéramos por parte de la UAM unas Raspberries. Pero bueno, ese es otro tema. Son microcomputadoras. De hecho, a lo mejor a algunos de ustedes les gustan los videojuegos y les late la onda, pues la onda retro. Van a encontrar que les venden muchísimos sistemas que ya traen instalado el emulador del videojuego, no sé, el Nintendo, Super Nintendo, cosas así, y vienen en una cajita así, ¿no? Esa cajita es una Raspberry, ¿no? Es una microcomputadora chiquitita, pero que ya prácticamente, o sea, esa computadora ya es más bien propósito general, más que propósito específico. Entonces, esa delgada línea entre si es propósito específico general cada vez está desapareciendo más.
Digo, obviamente siguen habiendo muchísimos microcontroladores de propósito específico, como el que vamos a usar, como los clásicos Arduinos, ¿no? Que en esencia es lo mismo también que vamos a ver aquí. Seguramente han oído mencionar el Arduino, es mucho más popular. Sin embargo, pues por ejemplo, se equipara, ¿no? Digo, hay varias gamas de Arduinos, así como hay varias gamas de MSPs, ¿no? O de otros microcontroladores. Y curiosamente, digo, dato curioso, ¿no? Esos microcontroladores como el MSP que vamos a ver se supone que es de propósito general, ¿no? Propósito general dentro del ámbito de sistemas embebidos, ¿no? O sea, nos ayuda a resolver cosas, o sea, porque por ejemplo, un DSP, ¿no? A lo mejor lo habrán escuchado alguna vez. Los DSPs son microcontroladores también mucho más poderosos, pero son particularmente útiles para procesamiento de audio, para un procesamiento mucho más veloz de las entradas de señales de audio, ¿no? Entonces, procesadores, por ejemplo, para guitarra eléctrica y cosas así, se utilizan DSPs. Entonces, en ese sentido va el comentario, porque a lo mejor lo van a escuchar y dije, bueno, pues el profe acaba de decir que es propósito específico, ¿no? Dentro del ámbito de los propósitos específicos, que es para los que están pensados los microcontroladores, el MSP está considerado como de propósito general. No es particularmente veloz, pero nos ayuda a resolver muchísimos problemas, ¿no? Entonces, se pueden quedar con eso, ¿no? O sea, la definición tradicional es que un sistema embebido es un sistema computacional aplicado de propósito específico, ¿no? En principio es mucho más limitado que un hardware y el software de una computadora personal o de una supercomputadora o un servidor, ¿no? Pero les repito, eso es como ya lo tradicional, por eso les platicaba ahorita, ¿no? Que, o sea, hoy en día esa línea está muy difusa, ¿no? Entonces tenemos familias de dispositivos tan amplia, tan grande, que hacerlos encajar en algo en solamente propósito general, propósito específico, pues creo que ya no aplica hoy en día, ¿no? O sea, esto funcionaba hace 20 años, pues. Pues hay un subconjunto para el cual, de familia de sistemas embebidos, para el cual esto sigue siendo cierto, ¿no? Justo como el que vamos a trabajar nosotros, que es el MSP 430, es mucho más limitado, muchísimo más limitado en hardware y en software que una computadora personal, la que sea, ¿no? La que sea le gana en procesamiento. Sobre todo, incluso ya que platiquemos más de la frecuencia de reloj del procesador o del microcontrolador, pues vamos a ver que es una diferencia enorme, ¿no? El procesamiento velocidad de megahertz que en gigahertz, es el orden en el que están todas sus computadoras de sus laptops o sus computadoras de uso personal, ¿no? De escritorio. Entonces, un sistema embebido en términos de limitación de hardware, vamos a tener limitaciones del desempeño, del procesamiento, del consumo de energía. Eso, por ejemplo, es otra cosa para la cual están pensadas los sistemas embebidos, ¿no? Que al tener menos capacidad de procesamiento, también gastan menos energía. Y eso es muy importante, porque justamente depende mucho para qué queremos hacer, qué es lo que vamos a resolver, qué problema vamos a resolver. No es lo mismo tener un aparatito chiquititito, ¿no? Por ejemplo, un control remoto. Supongo que el control remoto, por alguna razón, necesitamos que tenga un microcontrolador. No es lo mismo que ese aparatito tenga un microcontrolador, ¿no? Por cuestiones de espacio, pero aparte el consumo de energía, que se va a estar alimentando de baterías, ¿no? Y necesitamos que dure meses. No es lo mismo eso a un procesador de una computadora de propósito general, enorme, que obviamente no cabe en un gadget o un dispositivo chiquito como un control remoto, y que además se va a gastar la batería en un día o en horas, ¿no? Entonces, en ese sentido va, pues, o la importancia de dónde radica esa diferencia, ¿no? Y no es que sea uno más poderoso que el otro y eso implica que sea mejor, no, es porque están pensados para otro tipo de cosas. Entonces, vamos a encontrar diferencias en el hardware en cuanto al desempeño, al consumo de energía, la capacidad de memoria o de almacenamiento que vamos a tener para datos e instrucciones. Vamos a encontrar
Bueno, también en funcionalidades, los periféricos que tiene el microcontrolador, etcétera, ¿no? Vamos a tener menos aplicaciones en comparación con una computadora personal. Aplicaciones muchísimo más sencillas, no pueden ser con programas tan complejos. Incluso, algo que a lo mejor para nosotros es transparente, en los microcontroladores o en los sistemas embebidos, la mayoría de las veces ni siquiera tenemos sistema operativo. No hay una capa intermedia de software a las que estamos acostumbrados en las computadoras personales como Windows o como Linux o como los sistemas operativos de Mac, que te administran todo el hardware. Nosotros tenemos que meternos directo a las tripas del microcontrolador y controlar ese hardware directamente mediante los programas que nosotros tenemos, que nosotros estamos programando, que nosotros estamos haciendo. Entonces, muchas veces, ni siquiera, la gran mayoría de las veces, y como va a ser nuestro caso también, ni siquiera tenemos un sistema operativo, una capa de software intermedia. Entonces, hay muchos menos, se le puede llamar niveles de abstracción en el código. Entonces, también, nuevamente caemos en lo mismo. Esto es parcialmente cierto, es que hoy en día muchas de las tarjetas y el software que encontramos en las PCs, ¿no? O en las laptops, han sido reempaquetadas para poderlas adaptar a sistemas embebidos, a diseños de sistemas embebidos más modernos, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, regresando al ejemplo de la Raspberry tiene instalado Linux, tiene una versión de Linux, ¿no? Entonces ya tiene un sistema operativo que le da soporte a todo el hardware de la Raspberry. Entonces, a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? Tenemos un sistema computacional aplicado de propósito específico, más limitado en funcionalidades de hardware y software, o software que una computadora personal, y aparte es un sistema dedicado, ¿no? Por eso es dedicado al propósito específico en el que estamos pensando que lo vamos a utilizar para resolver algo en particular y se va a dedicar a eso nada más, ¿no? Digo, puede haber sistemas embebidos tan complejos como la computadora que viene en los automóviles, ¿no? Que sigue siendo de propósito específico porque está diseñada, está pensada específicamente para, pues, administrar los recursos y atender las necesidades de un automóvil, ¿no? Entonces, estamos pensando que sigue siendo algo en particular. Sin embargo, es un sistema embebido muy complejo y tienen sistemas operativos incorporados a las computadoras, ¿no? Tienen muchísimos servicios, ¿no? Vamos a llamarle servicios a cualquier cosa por ejemplo, todo lo que tenga de sensores conectados dentro del automóvil, pues los tiene que administrar y los tiene que atender, ¿no? Tienen todos los servicios que soliciten los dispositivos conectados alrededor de la microcomputadora y todo lo que está monitoreando de un automóvil. Entonces, ese, por ejemplo, es un sistema embebido muchísimo más complejo y sin embargo sigue siendo de propósito específico es un sistema dedicado, ¿no? Entonces, les repito, esta línea difusa entre sistemas embebidos y computadoras de propósito general, pues cada día se embarra más, ¿no? Entonces, quédense con eso, que básicamente, a grandes rasgos, son sistemas para propósito específico, que son sistemas dedicados, ¿no? La gran mayoría de las veces con funcionalidades de hardware y o software más limitadas. Otras cosas, por ejemplo, otras particularidades importantes de un sistema embebido, ¿no? Es que, bueno, un sistema embebido también es una computadora, ¿no? Como ya lo dije, un sistema computacional. Muchas veces la requiere mucha, ¿cómo se llama? Más robustez y respuesta. Tiene que ser más confiable que una computadora, por ejemplo, de propósito general. Muchas veces nos ha pasado que de repente estamos trabajando en X o Y aplicación, en Word o programando algo, lo que sea. De repente se nos congela la computadora, se traba el programa, se reinicia,
Cosas así, ¿no? No hay un tiempo de respuesta, digamos, estándar, ¿no? Hay familias o hay... pues nuevamente caigo en el ejemplo de la computadora, ¿no? O por ejemplo, pues vehículos mucho más exigentes, como podría ser un avión, por ejemplo, ¿no? En este tipo de sistemas no podemos darnos ese lujo, ¿no? De que, ay, se nos trabó la computadora y pues ya se nos cayó el avión, ¿no? O ya no respondió bien el sensor del automóvil y chocamos, ¿no? Son sistemas críticos, ¿no? Son sistemas embebidos críticos en donde el sistema operativo tiene que responder en tiempo real, ¿no? Entonces, hay toda una familia también en la que justamente no puede ser un sistema de propósito general, ¿no? En la que tenga abierto Word, MATLAB, Python, el PowerPoint y el Photoshop y no me importa que de repente uno se me trabe o se tarde en responder o se ponga lento, no. Hay sistemas críticos, sistemas embebidos, que tienen que responder en tiempo real y no pueden fallar, porque una falla puede implicar un accidente, ¿no? Entonces les digo, hay toda una gama de aplicaciones enorme, ¿no? Y vamos a ver muchísimas veces sistemas ya, pues que ya más bien son híbridos o que son intermedios entre lo que les he estado comentando. Entonces, en términos generales, ahí estamos viendo, pues la mayoría de los componentes que vamos a encontrar en una tarjeta de un sistema embebido, ¿no? Una tarjeta embebida. Fíjense, tenemos lo que les comentaba, esto también es flexible, no necesariamente funciona así. Como les decía, tenemos la capa de hardware con la que nosotros, en nuestro caso ahorita, particularmente, ¿no? Como vamos a trabajar en el curso, vamos y mayormente, casi siempre que tratamos de un sistema embebido, es otra característica, creo yo, importante. No tenemos sistema operativo, no tenemos esto que dice System Software Layer, que correspondería a una serie de drivers o un sistema operativo implementado en el microcontrolador. Entonces, nosotros vamos a estar con la capa de hardware interactuando directamente desde la capa de aplicación, ¿no? Entonces, la capa de aplicación aquí y la capa de sistema, de software, pues no existe como tal, ¿no? Nuestros programas van a ser de muy bajo nivel. Bueno, irónicamente vamos a programar con alto nivel, pero eso lo platicamos después. Pero estamos interactuando directamente con el hardware. Tenemos acceso directo a los registros de nuestra CPU, del microcontrolador, y de los periféricos que están alrededor conectados mediante lo que se llaman los buses o los canales de comunicación. A ver, permítanme un momento. Ya. Entonces, tenemos lo que es la unidad central de procesamiento. Ahí. La unidad central de procesamiento. ¿No? O la CPU, por así decirlo en inglés. Vamos a tener memoria. Vamos a tener celdas de memoria. Más adelante veremos cómo es el mapeo o el direccionamiento de memoria para poder tener acceso a las direcciones. Vamos a pensar en la memoria como un cajonzote de nuestro closet y que adentro tenemos un montón de cajitas para guardar cosas, ¿no? A grandes rasgos, así podemos pensar en la memoria, cómo funciona. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en nuestra computadora, pues que compré una laptop nueva con el procesador que funciona a 2 GHz y que tiene 16 GB de RAM y tiene bla, 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 ¿no?
Bueno, y el almacenamiento, el disco duro, ¿no? Entonces, ahí el disco duro y la RAM, las dos son memoria, ¿no? Caen dentro del rango de memoria. La diferencia es qué tipo de memoria es, ¿no? Entonces, eso lo vamos a platicar más adelante. Pero entonces, lo que es la RAM, podríamos pensar que es esta que estamos viendo aquí, ¿no? Acuérdense que esto es en términos generales. Esto podría estar variando un tanto, ¿no? Pero tenemos, o podría, por ejemplo, como está aquí, ¿no? Repartido en diferentes instancias de memoria. No necesariamente tiene que estar físicamente en un solo lugar todo. Entonces tenemos, digamos, en términos generales, aquí una tarjeta embebida que se va a encargar, ¿no? De toda la manipulación de datos, ¿no? El control de los datos. Vamos a tener entradas que vengan desde el CPU o de dispositivos de entrada que tengamos conectados como periféricos. No vamos a llamarles periféricos a todo lo que conectemos alrededor de nuestro CPU. Eso nos genera entrada de datos, ¿no? Podría haber una memoria intermedia. Pues digamos, a grandes rasgos aquí tenemos una entrada, tenemos memoria, tenemos el CPU, que a su vez el CPU se puede desmenuzar en otras secciones y eso nos produce una salida, ¿no? Y como les decía, puede haber estas tres capas, no necesariamente las tres, muchas veces es el hardware y el software de aplicación. O a lo mejor podríamos pensar en lo que hacemos nosotros más a lo mejor como un tipo driver, ¿no? O como un manejador, porque a final de cuentas estamos interactuando directamente con el hardware. Pero es de la manera en que lo vamos a construir, pues es la aplicación final en realidad, ¿no? No es como que encima de eso vaya a haber otra capa de software, ¿no? Por eso no podría considerarse software de sistema. Ya es un software de aplicación como tal. Pues esos son los principales componentes que podríamos encontrar en una tarjeta embebida, ¿no? O como la vamos a encontrar en la tarjeta en nuestro MSP, que a su vez, también para no confundir, viene en lo que le llaman el Launchpad, ¿no? Que es una tarjeta de desarrollo, o sea, nuestro microcontrolador como tal, ¿no? O sea, no tenemos el chip tal cual que es el microcontrolador, está insertado en una tarjeta de desarrollo, que ya incluye cosas externas, ¿no? Pero eso perfectamente, o sea, eso tal cual es tarjeta de desarrollo que nos permite hacer prototipos en dado caso. A la hora de hacer la producción de nuestro aparato de veras, pues idealmente tendríamos que utilizar el microcontrolador, pues ya en el diseño de nuestra tarjeta de PCB con los componentes que necesitamos, ¿no? Porque esa tarjeta de desarrollo trae varias cosas implementadas ya para que tú puedas practicar, justamente. Entonces, dentro de los modelos de sistemas embebidos, vamos a tener la unidad central de procesamiento, ¿no? La CPU, la memoria principal, memoria secundaria, que es la que tendríamos como almacenamiento, podría ser almacenamiento masivo, como memorias USB, como discos duros, ¿no? Digo, yo prácticamente quiero que ya no se usan, pero por ejemplo los CDs, ¿no? O los DVDs, pues ya cayeron en desuso. Pero memorias SD, por ejemplo. Vamos a tener dispositivos de entrada-salida, como podría ser un teclado o un ratón. Vamos a ver que nuestros dispositivos de entrada en nuestro Launchpad, cuando lo tengamos en nuestras manos, pues es meramente ahí una entrada puede ser un botoncito, ¿no? Una salida es un LED que prende y apaga, ¿no? Pero bueno, digamos que podríamos tener, no sé, un monitor, ¿no? Vamos a tener una pantallita de LCD, eso después lo veremos. Otra parte importante son los buses, que son los canales de comunicación. Básicamente, pues es este cableado interno que vamos a tener entre cada uno de los componentes de de nuestra tarjeta, de nuestro chip. Vamos a tener
comunicación, conexiones de redes de comunicaciones. Por ejemplo, en el caso de la Raspberry, incluso tenemos Ethernet y Wi-Fi. Aquí vamos a tener módulos de comunicación serial, son cosas que vamos a ver más adelante. Y como les decía, pues tenemos aquí la tarjeta embebida que vimos en el diagrama anterior, pues está representada en este modelo de sistema embebido, ¿no? De 3 capas, y aquí está incorporada la tarjeta embebida. Acuérdense que esta parte es flexible, puede o no haber un sistema operativo intermedio. Ahora, otro concepto, pues es, digamos, importante porque es la base de, pues, de las computadoras modernas, ¿no? Y digo, aclaro, es un tema de arquitectura de computadoras. Hoy en día hay muchas más arquitecturas. Particularmente, esa es importante porque pues es, digamos, que la que le dio entrada o dio el nacimiento a las computadoras digitales actuales, ¿no? Y curiosamente, nuestro microcontrolador está basado todavía en esa arquitectura, ¿no? Entonces, el autor, el inventor, von Neumann, pues se dio cuenta que era posible almacenar programas en la memoria de la computadora. O sea, eso era un concepto que antes no existía, ¿no? Hace, pues ya 70 y tantos años, ¿no? Antes estaba las primeras computadoras una de las primeras computadoras fue la ENIAC, que básicamente era un cuarto, o sea, era una computadora tan gigante, basado en puros cables y con interruptores, con switches y conexiones entre sí muy complejas, ¿no? Entre cada uno de los componentes, pero ya cableados, digamos, lo que le dicen en inglés el hardwire, ¿no? Que es como cableado ya fijo. Entonces, pero esa computadora era una cosa gigantesca que abarcaba un cuarto completo, y en ese entonces no existía eso, no había programas que se pudieran almacenar en la memoria como hoy en día, que es de lo más normal, ¿no? Entonces, la computadora que diseñó von Neumann justamente le dio la base a las computadoras digitales actuales. O sea, le dio el nacimiento a la computación moderna, pues, ¿no? Y básicamente la gran contribución aquí es el almacenamiento de programas y de datos en la memoria de la computadora. Entonces, digo, el concepto ha evolucionado, ¿no? Se ha convertido pues en las computadoras hoy en día pues nos almacenan programas, nos almacenan datos. Han habido cambios, han habido nuevas arquitecturas, pero digamos que esta es la base, ¿no? Uno de los primeros problemas que hubo, hoy en día también ya es un tanto, pues irrelevante eso, porque hay otras alternativas de solución. Pero una base, digo, una particularidad de esa arquitectura es, como les dije, se almacenan programas y datos en la memoria de la computadora juntos. Entonces, al almacenarse juntos, no puede darse de manera simultánea, o sea, el procesador no puede ir y buscar de manera simultánea instrucciones y datos, porque están compartiendo el mismo bus o canal de comunicación. Esto se le llama el cuello de botella de von Neumann, ¿no? Que muchas veces limita el rendimiento del sistema. Repito, eso es muy relativo, ¿no? Porque también depende mucho de lo que vamos a hacer, ¿no? Habrá obviamente aplicaciones para lo que no es factible utilizar una arquitectura von Neumann, pero también, como ustedes supondrán que ha estado evolucionando la tecnología, hoy en día ya hay híbridos, ¿no? La otra opción de la otra arquitectura que nació después de esto
que es más moderna, es la Harvard. La arquitectura Harvard también es un sistema que tiene programas almacenados, pero tiene un bus dedicado para direcciones de datos y otro para leer las instrucciones o los programas informáticos, ¿no? Entonces, tengan muy claro o muy presente la diferencia entre las instrucciones, que es el programa informático o el software que nosotros vamos a hacer, y los datos, que es sobre lo cual la CPU va a operar de acuerdo a las instrucciones que nosotros le demos, ¿no? Entonces, la diferencia entre von Neumann y Harvard es eso. Von Neumann mantiene un mismo bus tanto para acceder a la memoria de datos como de instrucciones o de programa, la memoria de programa. Harvard separa o mantiene buses de comunicación separados. Y como lo han de suponer, hoy en día hay híbridos de estas cosas, ¿no? No hay difícilmente vamos a encontrar un von Neumann puro, difícilmente vamos a encontrar una Harvard pura. La mayoría son híbridos o combinaciones de esas arquitecturas. Se incorporan otras cosas como memorias intermedias. De hecho, no sé si lo habrán notado o lo habrán escuchado. Sus computadoras tienen los que se llaman memorias cachés, que son memorias intermedias, justamente para evitar, o sea, funcionan como un buffer o como un almacenamiento temporal de datos, ¿no? Justamente para evitar cuellos de botella, ¿no? Entonces, algo importante, por ejemplo, para comprar sus computadoras, que casi siempre se lo recomiendo, es un dato que casi nadie se fija, es de qué tamaño es la memoria caché. Porque si tu memoria caché es muy chica, de nada te sirve que tu procesador sea de chorro mil gigas y tantos núcleos y bla, bla, bla. Tu memoria caché te va a limitar muchísimo, justamente por este cuellos de botella que se genera, ¿no? Pero bueno, eso nomás es el dato ahí curioso por si alguien anda en la compra de computadora. Les recomiendo que no solamente se fijen en la velocidad de procesamiento del microprocesador, ni en la RAM, también revisen esas particularidades, ¿no? Como el tamaño de la memoria caché. Entonces, el diseño de la arquitectura von Neumann es más simple que la Harvard, ¿no? La Harvard es más moderna. Entonces vamos a tener un conjunto dedicado de direcciones y de buses de datos para leer datos desde memoria y escribir datos en la misma, ¿no? El otro conjunto de direcciones y de buses de datos para buscar instrucciones en la Harvard. Entonces, aquí en la imagen es, digamos, en términos generales otra vez, ¿no? El acceso de cómo, digamos que el flujo de la información de lo que estamos leyendo, pero tenemos solamente un canal para mandar, o tenemos solamente un espacio en memoria para mandar tanto instrucciones como datos, ¿no? En la von Neumann. A ver, permítanme tantito. ¿Alguna pregunta o comentarios aquí? No, profesor. Muy bien. Bien, entonces como les comentaba ahorita, ahí tenemos un diagrama un poquito más, pues más general, más sencillo, pero que nos muestra este tema, ¿no? Esta situación del cuello de botella de von Neumann. El canal de bus, o el bus más bien, perdón, el canal o el bus de comunicación
es uno solo para leer instrucciones y datos, ¿no? Entonces tenemos la conexión entre la memoria, donde tenemos almacenado nuestro programa, nuestras instrucciones, ¿no? Pero también tenemos almacenados los datos. Y eso está en comunicación con el CPU y con los dispositivos que vamos a controlar con el CPU, ¿no? Entonces, esto, pues, tiene implicaciones en la tasa de transferencia de información, ¿no? Si nos da cierto tope. Pero entonces, repito, o sea, nuevamente caemos en lo mismo. Es muy relativo decir si es malo o es bueno. En efecto, sí puede ser un problema dependiendo para lo que vayamos a hacer. Por eso les comentaba, curiosamente, el MCP que vamos a utilizar sigue siendo un von Neumann puro. Es una arquitectura von Neumann, ¿no? Entonces, ya sabemos a lo que estamos supeditados, ¿no? En lo que vamos a poder hacer y lo que no vamos a poder hacer. Y pues así funciona. Entonces, sin embargo, sigue siendo hoy en día ampliamente utilizado. De hecho, creo que un poco de prueba de ello es que nos está costando mucho trabajo conseguir unidades. No se siguen vendiendo demasiadas. Aparte, no sé si estén enterados de las noticias, pero hemos experimentado una, ¿cómo se llama? En este último par de años, limitaciones en la producción de componentes electrónicos, ¿no? Ha habido escasez en general. Sí, por las tierras raras, ¿no? Se han explotado menos. Sí, Eso ha desde habido una la serie pandemia. de situaciones que han, como consecuencia, hemos tenido problemas en la producción. Eh, y, por ejemplo, yo lo he percibido justamente con la compra del MSP. El trimestre anterior que le llevamos la materia fue el 21P, me parece. Me costó muchísimo trabajo también conseguirlas y ahorita peor tantito. O sea, ahorita de plano solamente conseguimos 6. Entonces, sí se ve reflejado ese problema ahorita a nivel mundial. Eh, entonces, se ha incrementado mucho el precio del metal, por ejemplo. No sé si también han notado el precio que ha aumentado muchísimo de componentes electrónicos. En computadoras se ve reflejado. Se ve reflejado hasta en la producción de automóviles. Hay ahorita limitaciones, digo, hasta más, digo, a lo mejor no es algo que se vea tan evidente, pero incluso la cantidad de unidades que se ven luego las agencias ha disminuido porque se ha estado complicando la producción a gran escala, pero en muchos ámbitos de la industria, ¿no? Pero bueno, bueno, regresando al tema, ¿no? La situación con el cuello de botella von Neumann es esta, ¿no? La transmisión de los datos que compartimos entre el CPU y la memoria nos genera este cuello de botella. Entonces, la CPU está forzada a esperar a que lleguen los datos necesarios desde o hacia la memoria, ¿no? Entonces, como la velocidad de procesamiento y la cantidad de memoria han aumentado mucho más rápido, ¿no? Que el rendimiento de transferencia entre ellos, el cuello de botella llegó a ser un problema, ¿no? Aumenta y se complica con cada generación de CPU. Pero pues les digo, o sea, eso a la parte también ha habido progreso en la tecnología de las computadoras. Muchos de los componentes de la CPU, por ejemplo, ya están integrados en en un solo circuito. O sea, nosotros vemos nada más un simple chip que ya tiene todo ahí integrado, ¿no? Tiene muchísimas cosas ya ahí metidas. Todo lo que vemos como diagrama bloques, ¿no? De los componentes en realidad lo que estamos viendo es la representación abstracta de la idea de lo que tenemos ahí físicamente, ¿no? Un pequeño chipcito que ya tiene todo eso. Entonces, bueno, ese problema de rendimiento entra lo que les había comentado la memoria caché, ¿no? Entre la CPU y la memoria principal. Aquí le podríamos añadir un cuadrito que podría representar la memoria caché. Entonces, nos sirve justamente como un buffer, ¿no? Un buffer de memoria es un espacio que se considera temporal. Es como, o ustedes habrán escuchado a lo mejor alguna vez el término del buffer de memoria cuando estamos haciendo un streaming, ¿no?
estamos viendo un video de YouTube. No sé si alguna vez han puesto atención en la barrita cuando va cargando el programa y se ve que va cargando por cachitos, ¿no? Lo que estamos haciendo en realidad es bajando secciones del video dentro de un buffer de memoria, ¿no? Un buffer de memoria puede ser de manera física o programado, ¿no? Dentro de la memoria principal de la computadora, la aplicación que se encarga de hacer este procesamiento de streaming, pues tiene programado un buffer de memoria, ¿no? Entonces, un buffer de memoria es un espacio de memoria temporal, como lo pueden ser las memorias caché, ¿no? Entonces, las memorias caché funcionan como buffers de memoria justamente para alivianar hasta cierto punto pues este cuello de botella, ¿no? Tenemos las versiones, la hardware modificada, tenemos muchos híbridos, tenemos nuevas arquitecturas hoy en día. Ahorita nada más les estoy platicando de las dos clásicas. Incluso, digo, también no lo había mencionado, pero la computación en paralelo es otra manera, otra estructura de hardware, ¿no? En la que no tenemos solamente una sola CPU, sino que tenemos varias. Perdón, entonces cuando escuchamos, por ejemplo, otra vez el ejemplo de la laptop, que trae 4 núcleos o 8 núcleos, no es que, pues estamos hablando de computación, tenemos varios CPUs, no solamente uno, ¿no? ¿Y quién se encarga de que se vuelva transparente para el usuario todo eso? O sea, los que no saben de computadoras y ni están relacionados con la ingeniería, pues eso les viene, pues a mí que funcione y ya, ¿no? Entonces, la capa del sistema operativo es la que se encarga de hacer transparente para el usuario el hecho de que haya 1, 4 o 8 núcleos, ¿no? Que si es hardware o que si es von Neumann, pues eso viene siendo transparente para el usuario. Pero particularmente para nosotros, que vamos a trabajar con microcontrolador directamente, sí es importante conocer esas especificaciones, porque nos vamos a meter directamente con la frecuencia reloj, nos vamos a meter directamente con la manipulación de los periféricos que estén comunicados mediante los buses, ¿no? Con la CPU. Entonces vamos a hacer muchas cosas que para nosotros sí es relevante entender lo que estamos haciendo. Pues la otra arquitectura Harvard, ¿no? Es lo que les decía. O sea, tenemos memoria de instrucciones y memoria de datos por separado. Y la unidad de control está comunicada directamente a la entrada-salida, ¿no? Cualquier cosa que esté conectada con dispositivo de entrada-salida. Y la que tenemos también otra parte de la CPU es la ALU o UAL, ¿no? Unidad aritmético lógica. La ALU o la UAL en inglés, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la máquina, una arquitectura de hardware modificada, que también relaja esta separación estricta de las instrucciones y de los datos. Entonces, deja que la CPU acceda de manera simultánea a 2 o más memorias con sus respectivos buses, ¿no? O canales de comunicación. Y justamente se añaden memorias cachés, ¿no? Para las instrucciones y para los datos, que son de manera independiente. Pero hay un respaldo de direcciones en común, ¿no? Como la von Neumann. Entonces, si nuestra CPU ejecuta desde la memoria caché, por ejemplo, muchas veces sucede esto, pues estaría actuando como una hardware pura, ¿no? Por ejemplo. Pues entonces, la hardware casi siempre la vamos a encontrar justamente en los DSPs, los que les mencioné, que DSP es de Digital Signal Processor, ¿no? Son computadoras de propósito específico para sistemas embebidos que particularmente se encargan de procesamiento digital de señales, ¿no? En tiempo real. Y para toda una gama de controladores, la gran mayoría
es arquitectura Harvard. Entonces, curiosamente, nuestro MSP es de las pocas excepciones que siguen siendo de von Neumann puro. A ver, permítanme. Entonces, Harvard y von Neumann nos describen la estructura de la memoria del dispositivo, ¿no? En resumidas cuentas. Si separar o no instrucciones y datos, ¿no? Y las arquitecturas Harvard tienen espacios de direcciones de memoria separados para la memoria de código y para memoria de datos, ¿no? Entonces, esos términos es importante que los tengan presentes porque memoria de código o de programa, memoria de datos. Porque eso es justamente lo que vamos a estar manipulando, ¿no? Y van a ver en el direccionamiento de memoria de la MSP que tenemos el mismo espacio de memoria, está compartido, solamente está seccionado, esa misma memoria está seccionada, entonces de tal dirección a tal dirección de memoria está la memoria de código, ¿no? Y tiene reservado tantos kilobytes de memoria, tantos bytes. Y la memoria de datos tiene otra sección, pero de esa misma memoria. Entonces, en la von Neumann, como es el caso de nuestro MSP, tenemos que están mapeados tanto el código como datos a un solo espacio, ¿no? Así vamos a ver el direccionamiento en memoria, como en un solo espacio, solamente están seccionados ahí mismo en ese espacio. Entonces, la mayoría de los DCPs son Harvard. De las pocas excepciones es el MSP 430, que es von Neumann verdadero todavía. Entonces vamos a tener cosas de memoria, vamos a poner aquí, memoria de código, memoria de datos, lo que es la RAM, memoria de información. Digo, todo esto en realidad estamos hablando de las secciones de la memoria, ¿no? O sea, en términos ya más especificando cuál es el propósito de esa sección de memoria. Registros de función especial, son otras cosas que vamos a ver por ahí. Algo que se llaman vectores de interrupción. En su momento veremos interrupciones. Entonces, todo eso son mapeados de un espacio de memoria contiguo, ¿no? Y está direccionable a, digo, eso varía en el caso del MSP, son a 16 bits. O sea, eso quiere decir que cada celda, cada cajita de este cajón enorme, ¿no? Que llamamos memoria, le corresponden 16 bits. Entonces, nuestro MSP no será el más rápido, menos por la arquitectura von Neumann, pero sí se vuelve un dispositivo particularmente, o sea, la importancia de esto es que tiene, o sea, ese direccionamiento contiguo le da flexibilidad extra para realizar cosas. Entonces, lo hace particularmente único al MSP dentro de toda la familia de microcontroladores. Aquí, por ejemplo, déjenme pasar el diagrama que sigue. Este lo van a encontrar en sus PDFs, ¿no? Es el diagrama a bloques funcional de nuestra subfamilia, particularmente de los G20X53, ¿no? En otros va a ser el 2553. Entonces, esos son todos los módulos o todos los periféricos incorporados, pues ya en el chip. Vamos a tener
una CPU, su frecuencia de reloj, después platicamos un poquito más de esos detalles, ¿no? Pero cada ciclo o sea, un ciclo de CPU, ¿no? Es un ciclo en el que justamente puede ejecutar una instrucción. Entonces, habrá líneas de código que a la hora de desmenuzarlo en lo que se llama el código máquina, sí implica cierta cantidad de instrucciones, ¿no? O sea, no es que tal cual una línea de nuestro código se tarde un ciclo de CPU. Pero el que nos diga 16 MHz, 2 gigas, 2 GHz, es porque tiene, en este caso, 16, puede alcanzar, se puede reconfigurar, puede alcanzar hasta 16 millones de ciclos por segundo el CPU, ¿no? Entonces, esa es su velocidad de reloj, la frecuencia de su reloj. Después vemos un poco más detalle de eso. Entonces, tenemos periféricos como el sistema de reloj. El reloj controla a los periféricos conectados a través de los buses que tenemos aquí. El CPU va a tener 16 registros también especiales, ¿no? Vamos a tener, después lo vamos a ver, o sea, esos puertos que están acá. En el caso de nuestro MCP, tenemos únicamente puerto 1 y puerto 2. Este no lo tenemos. Tenemos, tenemos todo lo demás sí lo tenemos, pero el puerto 1 y 2, ¿no? Vamos a llamarle puerto al conjunto de pines de entrada-salida de propósito general o los GPIO. Entonces tenemos dos conjuntos de 8 pines, ¿no? Que pueden funcionar como entrada-salida. También lo vamos a ver a detalle más adelante. Tenemos lo que se llaman temporizadores y un módulo de comunicación con protocolos de comunicación serial. Eso es parte de lo que vamos a ver en el curso. Los temporizadores y la comunicación serial, no todos los protocolos. No, de hecho, es más tema de interfaces programables, que es la materia que sigue. Pero entonces, esos son nuestros buses de comunicación, ¿no? Con la CPU y sus respectivos periféricos. ¿Ok? Y tenemos un sistema de reloj que controla la velocidad de procesamiento, básicamente. Ok, de todas maneras, platicaremos más a detalle pues de las tripas, ¿no? Del MCP, ¿no? De la estructura interna de nuestro microcontrolador. Lo iremos viendo durante todo el curso. Ok, pues entonces, pues en resumen de lo que hemos platicado, ¿no? Como bien lo mencionamos al principio, la computadora, pues es esta caja negra que va a recibir datos de entrada y nos va a generar datos de salida después de haber sido manipulada esos datos de entrada mediante un programa informático o una serie de instrucciones, ¿no? Que le indica a la computadora qué operaciones realizar sobre estos datos. Entonces, ese es el concepto general de lo que hacemos con un sistema computacional, ¿no? Entonces, se procesan estos datos, se colocan, ¿no? Se procesan y nos produce un resultado, datos de salida de información, ¿no? ¿Qué son esas salidas? Pueden ser muchos formatos, puede ser texto, imágenes, sonido. Lo vamos a ver desplegado en pantalla, lo vamos a ver impreso en una hoja, vamos a escucharlo, vamos a verlo, vamos a reproducir un video. Pues esas son posibles salidas, ¿no? Digo, también funciona como entrada, ¿no? De hecho, o sea, la entrada puede ser cualquier formato digital de estos datos.
Entonces, básicamente vamos a trabajar en lo que se llama, y sobre todo en sistemas embebidos, ¿no? En microcontroladores, el codiseño de hardware y software, ¿no? Porque como les decía, o sea, muchas veces nosotros pensamos, o digamos que en programación de alto nivel, en diseño de aplicaciones de alto nivel para computadoras de propósito general, tenemos ya, no estamos pensando, no vamos a manipular, por ejemplo, la velocidad del reloj. Digo, podría suceder, pero no es en la generalidad, ¿no? Entonces, básicamente nuestro diseño está pensado para trabajar directamente con el hardware, por eso se le llama codiseño de hardware y software, ¿no? Entonces, entendamos al software como el conjunto de instrucciones que va a indicar a la computadora lo que tiene que hacer, ¿no? Y el equipo, el hardware es toda la parte física, todos los dispositivos asociados a la computadora. Entonces, digo, ahorita ya lo habíamos visto, ¿no? Pero tenemos cualquier dispositivo de entrada, le llega a la unidad de control, la cual tiene a todo el CPU, la cual tiene una unidad de control, la memoria central y la unidad aritmético-lógica que se encarga de las operaciones, ¿no? Y a partir de ahí tendremos dispositivos de salida donde se van a producir, bueno, se van ¿cómo se llama? Pues se va a mostrar los resultados y podríamos tener almacenamiento permanente o una memoria externa conectada para almacenar información. Entonces, en la unidad central de procesamiento, los datos se almacenan en la memoria principal de una computadora, a la cual vamos a poder acceder y manipular mediante nuestra CPU, ¿no? O la unidad central de procesamiento. Entonces, los resultados de esta manipulación se almacenan en la memoria principal. Entonces, los resultados o la información de la memoria principal los vamos a poder visualizar en dispositivos de salida. Y vamos a guardar en algún almacenamiento secundario o lo vamos a enviar a alguna otra computadora que esté conectada, por ejemplo, en red, ¿no? Entonces, nuestros datos se van a mover en paquetes. Comúnmente, paquetes de 8, 16, 32 o 64 bits a la vez. Entonces, esos paquetes de datos se desplazan continuamente entre la CPU y los demás componentes, ¿no? Sea la memoria RAM, el disco duro, etcétera. Y esas transferencias se realizan a través de nuestros buses, ¿no? Que los buses son los canales. Nos vamos a ponerlo aquí. Los buses son los canales de datos que interconectan los componentes de la computadora. También tenemos los buses de entrada-salida, ¿no? Que son los que conectan pues a la computadora, ¿no? Con los dispositivos periféricos. Entonces, nuestra CPU es quien controla el funcionamiento de la computadora y realiza esta función de procesar datos, ¿no? Entonces, básicamente nuestro cerebro o el corazón de la computadora, o el sistema nervioso, si lo quieren ver. La computadora casi siempre tiene al menos una CPU, por eso les comentaba lo de los núcleos, ¿no? Y lo que es ya la computación en paralelo. Entonces, casi siempre, y como va a ser nuestro caso, tenemos solamente una CPU para interpretar y ejecutar las instrucciones de cada programa. Y de esta manera realizamos manipulaciones de los datos mediante operaciones aritméticas y lógicas, ¿no?
para podernos comunicar con las partes restantes de la máquina. Y la comunicación se realiza de manera indirecta a través de la memoria. Esta parte es muy importante porque básicamente lo que hacemos en nuestros programas es esta comunicación entre las partes de las máquinas, de la máquina. La comunicación es a través de la memoria. ¿Y por qué la memoria? Porque no, básicamente lo que hacemos en nuestros programas es acceder a leer o escribir información en registros. O sea, registros, pues en celdas de memoria específicas, donde justamente el CPU va a leer y va a decir, ah, ok, si yo veo cierta configuración, ¿no? De valores altos y bajos, de ceros y unos, quiere decir que voy a hacer determinada configuración para procesar de esta manera mi información. Entonces, todo la programación que vamos a hacer se reduce a estar configurando secciones de memoria muy particulares, que son los registros, porque recuerden que ya está, o sea, el MSP ya sabe, ¿no? En cada espacio de memoria ya sabe a qué le corresponde, ¿no? Entonces ya sabe dónde leer las cosas. Entonces, por eso les digo que esta parte es importante. O sea, nosotros vamos a hacer que se comunique la CPU con lo demás a través de la configuración de registros de memoria. Entonces, todo radica alrededor de eso. La programación de nuestro MSP radica alrededor de esa configuración o ese seteo, como se dice en Spanglish, ¿no? A través de la introducción de ceros y unos, ¿no? O sea, el cero significa cierta configuración, un 1 significa otra configuración. Entonces, pues lo que comentamos hoy también, cada CPU tiene una velocidad de trabajo. Normalmente eso está regulado por un cristal de cuarzo, ¿no? Un cristal de cuarzo, eso lo comentamos también cuando veamos temporizadores. Este cristal de cuarzo genera lo que es la frecuencia de reloj, ¿no? Lo que mencionamos ahorita de que si mi CPU tiene una velocidad máxima de 16 MHz o el procesador de mi laptop nueva tiene 2.6 GHz de velocidad, es esta velocidad, ¿no? La frecuencia de reloj de la CPU. Pues este cristalito de cuarzo vibra a un elevado número de ciclos de reloj, justamente, ¿no? Entonces, cada ciclo de reloj se envía un impulso a la CPU. Entonces, ese pulso, cada pulsación, permite realizar una o más tareas a la CPU, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ya las instrucciones que se ejecuten implican uno o varios ciclos de reloj. Entonces, esos ciclos de reloj los vamos a ver en Hertz, ¿no? Pues así está el dato, ¿no? En el caso del MSP tiene un máximo de frecuencia de reloj de 16 MHz. Nuestras computadoras pueden tener alrededor de 2 GHz. Bueno, creo que algunos tienen clases presenciales aquí por lo que pone Juan José. Pues ya nos faltan 5 minutos. Ok, pues bueno, no sé si es el caso de varios, pero pues si tienen que moverse, pues entonces ya dejamos aquí la clase. Entonces, pues ya, ya voy a entregar la planeación, ya la voy a subir. Y el viernes no tenemos clase. Mañana, por esta ocasión, mañana no habrá laboratorio presencial. Entonces, mañana otra vez por videollamada, ¿no? Yo espero que ya en el transcurso de la semana se terminen de inscribir el resto de alumnos que a lo mejor se entran esta semana y ya poder planificar mejor ¿cómo se llama? La rotación que vamos a hacer para el laboratorio. Entonces, mañana seguiríamos por videollamada. Y pues bueno, entonces hasta aquí lo dejamos y continuamos mañana. Tengan buen día. Cuídense.
Ese es Igualmente, perfecto. profe, excelente día. Gracias, Todo hasta buen luego. día. Gracias, profe, Mañana. hasta luego. Profesor, hasta luego. Hasta luego.